Porque en un ratito tal vez tengamos la posibilidad de que nuestro también columnista Santiago Ale nos dé también su opinión acerca de este tema. Javier Milei comenzó entonces su programa de reformas con un fuerte ajuste del Estado y un mensaje a la oposición. Habrá ver cómo se van dando, porque acá la cuestión jurídica está latente en estos casos, porque hay una bicameral, porque hay una serie de cuestiones también parlamentarias. Buen día, Martín Zuleta, ¿cómo le va? Hola Carlos, un placer en saludarlo, buenos días. Buen día, que muy bien, muy bien. Creo que todos nos hemos acostado con este panorama, ¿no? De saber que tenemos que lidiar con algo que hay que procesarlo todavía, ¿no? La verdad que todos estábamos esperando las medidas del presidente, medidas que venían siendo anunciadas antes de su asunción, inclusive, medidas que advertíamos que iban a ser profundas por un cambio de paradigma en la visión del rol del Estado, sobre todo el rol del Estado en la economía y en la vida contractual de los argentinos. Pero bueno, evidentemente el decreto de necesidad y urgencia que ha presentado el gobierno realmente incluye una serie de reformas estructurales que generan mucha preocupación, mucha polémica también, y requiere obviamente también un análisis de la cuestión política, porque más allá de lo jurídico, que es muy importante en esto, también hay que tener una mirada política para entender hasta dónde el presidente tiene el consenso social para encarar las reformas de esta forma o de esta manera, porque realmente ha sido muy inesperado, digamos, que el decreto contenga una reforma tan integral, ¿sí? Por ahí este tipo de discusiones, la sociedad estamos acostumbrados a que debe darla a través del Congreso, que sería el órgano, digamos, donde estamos representados todos los argentinos. Pero bueno, el decreto de necesidad de urgencia tiene naturaleza legislativa. Para que la gente entienda qué significa esto, es una ley que debe ser aprobada por el Congreso de la Nación. Eso es lo primero que debemos entender, es decir, que lo que ha decretado el presidente por medio de la emisión de este decreto de necesidad de urgencia tiene naturaleza legislativa, es decir, son temas o materias que normalmente las debe discutir el Congreso, pero que por una cuestión, como bien lo dice la norma, de necesidad y urgencia, es decir, cuestiones excepcionales, la Constitución le permite al Poder Ejecutivo poder emitir, despachar estos decretos de necesidad y urgencia, que son una ley, por decirlo de alguna manera, que dependen de la aprobación del Congreso de la Nación, es decir, que en definitiva es el Congreso de la Nación el que tiene que aprobar esta reforma, y se abre todo un mecanismo y un procedimiento para que esto así sea. Así que bueno, esto plantea realmente un desafío muy grande para el gobierno, porque creo que ha tensionado al máximo, por decirlo de alguna forma, su capacidad de gobernar, ¿sí? Estamos hablando de un presidente que no tiene mayorías parlamentarias y que tiene una debilidad original en este sentido, y que haya, digamos, impulsado una reforma tan profunda, tan estructural del Estado, bueno, genera obviamente un desafío muy grande para todas las fuerzas políticas que tienen que tratar esto con mucha responsabilidad. Estamos hablando de un presidente que ha suplido su debilidad parlamentaria con el ejercicio de esta facultad de emitir un decreto de necesidad y urgencia. Así que creo que son varios los puntos de vista que tenemos que tener en cuenta con esto, no solamente lo jurídico o lo legal, sino también lo político. Vamos a tener que tener una mirada profunda en ese sentido. Claro, y estaba seguramente esto como pregunta, ¿no?
Uno está esperando siempre saber si esto es un desafío a la Constitución, claro, por el volumen que tiene, ¿no? Porque, y además, todo el mundo de la política habla de que si no se hace así, es muy difícil, digamos, con el poco ámbito, digamos, la poca cantidad de... Ningún diputado es de Milei, o sea, tiene diputados Milei, pero no tiene la mayoría, ni mucho menos, no tiene en el Senado tampoco, entonces esto tiene que ser consenso, puro consenso, ¿no? Sí, por eso le decía, es evidente que, a ver, vamos a las cuestiones previas. Cuando a Milei durante la campaña electoral se le decía que no era conveniente que él sea presidente porque no iba a tener las mayorías necesarias para impulsar las reformas que proponía, ¿sí? Bueno, Milei contestaba, y lo recuerdo patente, no exactamente fueron estas sus palabras, pero así lo recuerdo yo, diciendo: yo voy a enviar las leyes, voy a gobernar por decreto y será el Congreso el que quedará expuesto con toda la sociedad, que será el Congreso el que quede expuesto con la sociedad en el sentido de no aprobar las reformas que yo voy a impulsar. Es decir, ya desde un primer momento Milei nos advertía que su estrategia para impulsar las reformas, y estas reformas de shock, iban a ser evidentemente utilizar esta facultad de los decretos de necesidad y urgencia, que debemos aclarar que tiene sus límites, y hay que analizar si en este caso, con todas las medidas que ha impulsado el gobierno, ha violado alguno de esos límites. Eso tiene que ser materia de un análisis legal que en primer momento lo debe hacer el Congreso de la Nación. Esa es la complejidad que plantea este procedimiento de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el Poder Ejecutivo, cuando el presidente decreta un decreto de necesidad y urgencia, se convierte inmediatamente en operativo, es decir, tiene vigencia inmediata por una ley que impulsó Cristina Kirchner, siendo senadora. Esto hay que decirlo también, ¿sí? Hay una ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, en donde los decretos por esa ley impulsada por Cristina tienen plena validez y vigencia hasta que sean rechazados eventualmente por el Congreso o sean ratificados. Es decir, que a partir de este momento y por esa ley, los decretos de necesidad y urgencia van a tener vigencia. Y hay alguna jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en principio, en un primer momento, vetaba la posibilidad de ir directamente a la justicia a atacar estos decretos de necesidad y urgencia. Para que la gente entienda, ante un decreto de necesidad y urgencia, conforme a esto que yo vengo diciendo, y conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una vez que se despache este decreto, el control lo tiene que hacer el Congreso de la Nación, y ningún otro, es decir, usted o yo, o los empresarios, o los inquilinos, o quien fuere que se sienta afectado por el decreto, ningún otro puede recurrir directamente a la justicia, porque el primer control lo debe hacer el Congreso de la Nación. Y una vez que el Congreso de la Nación ratifique este decreto de necesidad y urgencia, ahí podemos los particulares ir a sostener su inconstitucionalidad por violentar o por violar algunos de los derechos particulares que nos asisten a cada uno. Es decir, acá también se plantea esa cuestión compleja. Ante un decreto de necesidad y urgencia, el único que está facultado constitucionalmente para ejercer un control sobre esa medida, en un primer momento, es el Congreso de la Nación, ¿sí? No sé si se entendió. Sí, totalmente. Y después que el Congreso de la Nación decida, supóngase usted, que son válidos, aprueba los decretos de necesidad y urgencia, recién ahí podemos los particulares recurrir directamente a la justicia. Así es como estaba diseñada, vía jurisprudencial, digamos, el control de constitucionalidad sobre los decretos de necesidad y urgencia, aunque después han habido una serie de fallos de la Corte que en casos puntuales admitieron un control judicial antes de que el Congreso se despachara, ¿sí? Pero ahora tenemos esta ley de Cristina Kirchner, que esta ley habla concretamente de esta ley impulsada por Cristina cuando fue senadora,
que habla concretamente de que los decretos de necesidad de urgencia tienen plena validez hasta tanto se expide el Congreso. Es decir, es una situación compleja que requiere una mirada jurídica, pero también detrás está la mirada política sobre hasta qué punto el Congreso, los diputados y los senadores de otras fuerzas políticas están dispuestos a asumir pareciera ser el costo político que va a tener esto. Digo pareciera ser en función de que hay cacerolazos en Buenos Aires, ¿sí? Es decir, que evidentemente algún costo político va a tener esto, y vamos a ver hasta qué punto las fuerzas partidarias que no son del color del presidente están dispuestos a asumir ese costo político, ¿sí? Costo político que ha decidido evidentemente enfrentar el gobierno de Milei, ¿sí? Pero por otro lado también vamos a ver en definitiva si el Congreso de la Nación no acompaña estas reformas, cuál es la solución, porque evidentemente quien gobierna es el Poder Ejecutivo y entiende que lo que la gente ha votado es este cambio de paradigma, y el gobierno entiende que estas son las medidas necesarias para llevarlo adelante. Es decir, es una situación compleja que se está debatiendo el statu quo, es decir, de seguir administrando el Estado con las herramientas normales y habituales que los venían, digamos, gobernando el kirchnerismo y en cierta forma el gradualismo de Macri también, o de ir, digamos, a lo que el presidente le propuso a la sociedad y que también se lo proponía Patricia Bullrich con el eslogan o es todo o es nada, ¿sí? Es decir, ir a un cambio profundo, a un cambio inmediato, porque el gradualismo que ya fue ensayado por el macrismo no dio sus resultados. Entonces es una situación compleja y veremos hasta qué punto la sociedad puede llegar a entender estas estrategias, que por ahí los modos pueden llegar a alarmar y a resultar un poco incómodos, hasta nos hace ruido a todos nosotros. Yo que soy abogado tengo que ponerme a ver detenidamente todo esto porque hace un poco de ruido en algunas cuestiones, porque los decretos de necesidad de urgencia tienen sus límites. No se puede legislar en materia penal por un decreto de necesidad de urgencia, no se puede legislar en materia tributaria. Hay que ver si alguna de estas medidas tiene naturaleza tributaria, hay que verlo, analizarlo, ¿sí? No se puede legislar reformas electorales, que no han habido acá con este decreto, ni tampoco el régimen de los partidos políticos, que no ha habido. Pero sí habría que ver si tiene alguna de estas disposiciones que regula el decreto de necesidad de urgencia, si tiene naturaleza tributaria para poder invalidarlo también en cierto aspecto. Es decir, es una cuestión compleja en donde realmente se está jugando, digamos, Milei desde un comienzo se está jugando toda la ropa, Carlos. Claro que sí. Y estaba leyendo acá que en forma contundente Galperín respaldó el DNU de Milei diciendo: te mintieron durante 80 años, ayer te dijeron la verdad en 10 minutos. Este es un empresario de nota, Galperín, ¿no? Sí, mire, es por ahí un poco complejo la posición de un análisis objetivo, ¿sí? Porque este análisis debe involucrar la técnica jurídica, que yo se la estoy expresando a grosso modo para que el oyente que nos esté escuchando lo entienda, ¿sí? Los procesos legales que importan la validez de este decreto de necesidad de urgencia. Hoy tenemos que decir que el DNU es válido en este momento, ¿sí? Claro. Porque hay una ley que regula específicamente que los decretos de necesidad de urgencia, una vez despachados, una vez emitidos, tienen plena validez de ley hasta que el Congreso tome intervención. Es decir, que en este momento el DNU desde un punto de vista legal es válido, y hay jurisprudencia de la Corte que dice que uno no puede ir directamente, un particular, a solicitar el control judicial, es decir, el control de los jueces sobre este DNU hasta que no se expida el Congreso de la Nación, porque el Congreso de la Nación es el órgano previsto por la Constitución para efectuar este control, no solamente de constitucionalidad del DNU, sino también de oportunidad. Es decir, ¿qué significa un control de oportunidad? Saber si esto es razonable desde un punto de vista político, no judiciable, porque para que la gente entienda,
los poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tienen facultades y atribuciones propias y exclusivas, ¿sí? Y el Poder Judicial no puede inmiscuirse en facultades propias y exclusivas que son de los otros órganos del Estado. Es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son quienes tienen atribuciones exclusivas, entre ellas el Poder Legislativo de dictar leyes generales. El decreto de necesidad de urgencia es una ley general también, que está facultado el presidente de la Nación a emitirla en virtud del artículo 99 de la Constitución Nacional. Son facultades exclusivas. Y el que hace ese control, como es una ley la que está despachando el Poder Ejecutivo, el que hace el control de constitucionalidad primero es el Congreso de la Nación. Y ni siquiera la comisión bicameral está formada en este momento, es decir, que vamos a tener una demora también en que se tienen que, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente y la presidenta de la Cámara de Senadores tienen que convocar a los cuerpos para que el Senado y la Cámara de Diputados elijan los miembros de la comisión bicameral, o sea, porque todavía no está conformada, tenemos una demora ahí. Esa comisión bicameral tiene que analizar, ¿sí?, el decreto de necesidad de urgencia y tiene que despachar en el término de 10 días un dictamen favorable o no favorable, es decir, aconsejando su aprobación o no, y eso lo tiene que poner a consideración del plenario, es decir, de ambas cámaras, lo tienen que poner a consideración del cuerpo de senadores y del cuerpo de diputados, que son en definitiva quienes van a decidir sobre la validez o no, o se aprueban o no aprueban el decreto de necesidad de urgencia. Que se aprueba o no aprueban tiene dos aspectos. Por un lado, si es constitucional o no, lo hace el Congreso al análisis de constitucionalidad, y en segundo lugar, si es conveniente o no, que es el análisis de oportunidad. Y si el Congreso entiende que es constitucional, ¿sí?, y que están bien las medidas, que son las medidas que desde el punto de vista político le convienen al país, recién ahí puede venir el control del Poder Judicial. Esa es la jurisprudencia mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, que recién los particulares, un empresario, un inquilino, usted, Castro Espinosa, yo, Martín Zuleta, recién después de ese procedimiento podríamos eventualmente recurrir a la justicia, ¿se entiende? Claro, absolutamente. Vamos a hacer una breve pausa, Martín. Perfecto. Y ya volvemos, pero estamos analizando para nuestro programa La Careta Política, DNU de Milei, que tiene la cantidad de 336, creo, ¿no? Bueno, es un número bastante bueno, y se disparan acá muchísimos análisis a lo largo y a lo ancho del país, porque claro, esto ha sido decisión que se ha tomado en la víspera en un mensaje de 36 minutos. Ya venimos, acá estamos en La Careta Política por Radio Alas en el 101.7 y también por su canal de YouTube y naturalmente a través de nuestro canal de streaming. Continuamos en La Careta Política por Radio Alas en el 101.7. Bueno, quería aprovechar para consultarle también a Martín Zuleta otro capítulo más que importante en esta norma que habla de la reforma laboral, límites a las huelgas, nuevos sistemas de indemnizaciones y golpe a la recaudación sindical. Esto también generará suficiente ruido en el sindicalismo, ¿no? Martín. Sí, habrá que ver, es tan grande el decreto que todavía no he podido analizarlo punto por punto lo que dice el decreto en sí, porque más allá de lo que se está mostrando en la prensa y un resumen de los 30 puntos, hay que ver cuáles son las normas que modifica el decreto y en qué sentido dentro, por ejemplo, en este caso de la 2744, la Ley de Contrato de Trabajo, cuáles son las normas que modifica y en qué sentido, para poder tener una mirada un poco más clara desde la técnica jurídica sobre qué es lo que está proponiendo el DNU. Ahora, yo le digo a grosso modo, sin conocer en detalle cómo se implementa la reforma. Si hablamos, por ejemplo, de una cuestión que venga a modificar el régimen indemnizatorio
que prevé la ley de contrato de trabajo, en principio esas leyes no son retroactivas, ¿está bien? Es decir, que los trabajadores que en este momento tengan un empleo, como es una vinculación contractual que se ha establecido bajo los términos de la ley 20144 con la legislación anterior, en principio no podría verse afectada esa relación que se encuentra ya vigente por esta nueva normativa. Digo en principio, ¿está bien? Pero también por otro lado, las leyes desde su promulgación alcanzan a todas las relaciones jurídicas existentes, entonces hay que ver cómo está redactada cada una de las reformas, hay que hacer un análisis exhaustivo en cada uno de los puntos. Es una reforma tan integral, Carlos, que usted me está hablando de un tema que es muy importante, que es el tema de derechos laborales, ¿sí? Pero hay que ver qué artículos viene a modificar de la ley de contrato de trabajo y en qué sentido lo hace. Hay que ver si se aplica de manera retroactiva o no. Yo en ningún lado he leído que estas disposiciones el gobierno haya establecido su aplicación retroactiva. Entonces hay que efectuar un análisis un poco más detenido de cada uno de los puntos. Ahora sí le puedo decir que desde una mirada general, es evidente que distintos sectores, actores económicos, hablando sectores políticos, hablando de sectores empresariales, y en cierta forma también hablando de algunos sectores trabajadores, como algunos laboralistas, es evidente que hace tiempo vienen advirtiendo sobre la necesidad de que exista una reforma laboral que tienda, en definitiva, a incentivar a los empresarios a poder tomar empleados de manera formal, porque el trabajo en negro en Argentina es realmente muy elevado. Entonces, trabajo hay, pero evidentemente si se blanquean estas relaciones laborales, existe un temor por parte de los empleadores, entonces prefieren seguir en la clandestinidad, manejándose con un número importante de sus trabajadores. Entonces, muchos sectores y actores económicos y políticos venían hace tiempo reclamando una reforma en ese sentido, que se puede decir una flexibilización laboral que le anime al empresario a tomar a más empleados, pero siempre se habló y siempre se estudiaron esas reformas en función de los contratos que se celebren para el futuro, es decir, los contratos laborales y los derechos de los trabajadores que ya están dentro de una relación laboral quedan como protegidos por la anterior legislación, pero hay que ver cómo el decreto de necesidad y urgencia ha regulado específicamente esta materia también. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa, Tony y Martín, porque nos vamos a comunicar en un ratito con Santiago Alé, el encuestador de Mendoza, que tiene la compañía Diagnóstico y Análisis, para una encuesta que él también ha hecho, para que la queremos compartir con la audiencia nuestra de Radio Alas en el 101.7, a raíz de toda esta temática. Brevísima crítica, lo incorporamos ahora a Santiago Alé, de la compañía Diagnóstico y Análisis, a los efectos de que podamos conocer una encuesta que hizo él, por un lado, apenas asumió Milei. Por supuesto que lo de anoche no, eso lo va a procesar después. Buen día, Santiago, acá desde Radio Hora te llamamos. Martín Zuleta con nosotros, ¿cómo va? Buen día, Carlos, y buen día, Martín, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, Martín. Buenos días, Santiago, buenos días. Bueno, ahí estamos. Bueno, primero me gustaría que nos ayudaras un poquito, te estamos hablando justamente de los de este paquete de DNU, de un DNU que completó Javier Milei, pero son 366 artículos para realizar una profunda desregulación de la economía argentina. Si querés, podés hablar un poco de la encuesta que hiciste primero. Sí, los días 18, 19 y 20 de diciembre realizamos un trabajo en lo que se denomina el Gran Mendoza y el Gran San Juan, con miras a establecer estas primeras medidas, no lo que se anunció anoche, claro, sino las primeras medidas de gobierno
en cuanto al tipo de cambio, a la devaluación y a las primeras medidas de ajuste que había tomado el ministro Caputo. Y en ese sentido, había hasta ayer un primer apoyo para la gestión de Milei, de un 44% frente a un 41% que no estaba muy de acuerdo con esas primeras medidas. Y hago hincapié en esto de las primeras medidas porque a partir de anoche veremos qué pasa, ¿no? Porque la verdad que lo de anoche ha sido bastante problemático y debe llamar a un poco a la reflexión al gobierno nacional. Así que en principio ha caído mucho la imagen positiva de Milei. También ayer se daban a conocer algunas encuestas en ese sentido. El apoyo hasta ayer era bastante crítico, pero apoyo al fin. Hoy no sé cómo estará la opinión generalizada con respecto a estas medidas que se han tomado, que son muy duras, que retrocede mucho la Argentina a la época preperonista básicamente, ¿no? Se sacan muchos derechos laborales, se desregula nuevamente la economía de manera mucho más profunda que en los 90, en la época de Menem. Se ha quitado la ley de promoción industrial a provincias como San Juan, La Rioja, Catamarca, Tierra del Fuego, la reforma laboral, que también está incluida en el decreto de anoche, habla de una pérdida de derechos laborales importantes que sin lugar a la duda va a traer conflictividad para la convivencia social de nuestro país, ¿no? Claro. Te leo un título, en este caso es de Galperín, que apoya al DNU de Milei, diciendo: te mintieron durante 80 años, ayer te dijeron la verdad en 10 minutos. Bueno, primero ese es un falso traidor, porque realmente un tipo que ha hecho su fortuna en la Argentina y de golpe y porrazo se va a Uruguay para pagar menos impuestos, es decir, no es ejemplo de nada. Y segundo, ha sido tanta la verborragia de Milei en cuanto al pasado argentino que se olvida del análisis más o menos equilibrado que podemos llegar a hacer, porque la Argentina no ha sido todo un fracaso en su pasado. Tiene muchas cosas para mostrar, tiene muchas cosas para sentirse orgullosa, que tiene problemas sin lugar a duda, que los últimos años han sido realmente complicados o malos, también es cierto, pero también tenemos un pasado para reconocer. No todo en la Argentina ha sido malo, no todo en la Argentina ha sido para desechar o para olvidar o para sacarse de encima una serie de objetivos que se cumplieron en su momento. Que hoy no los tengamos no quiere decir que todo lo anterior en nuestro país haya sido malo. Por eso estos derroteros de la Argentina, estos profetas del odio, la verdad que no ni siquiera los leo. Está bien. Martín. Sí, estaba escuchando atentamente a Santiago y bueno, me parecía realmente importante lo que estaba marcando sobre que las medidas que había anunciado el ministro Caputo, en función de eso creo que fueron las únicas medidas que por ahí podían haber llegado a la opinión pública, contaban con el aval de con un escaso margen, pero con el aval de la sociedad, por lo menos sanjuanina y mendocina, que es donde se circunscribió el trabajo. Y evidentemente que ahora conocidas estas medidas, habrá que hacer un nuevo sondeo, por supuesto, pero creo que más allá de lo que podamos opinar, desde lo técnico legal, desde la misma metodología empleada por el gobierno en llevar adelante una reforma tan profunda y tan estructural mediante un decreto de necesidad de urgencia, que realmente hace mucho ruido, ¿sí? Enciende las antenas de todos. También es importante ese termómetro social que mide Santiago para analizar también cómo puede el Congreso reaccionar frente a estos DNU. Yo creo que la opinión pública va a pesar mucho en los legisladores,
al momento de analizar la aprobación o no aprobación de este decreto de necesidad y urgencia. Creo que hay que estar muy atento a esta cuestión porque evidentemente el Poder Legislativo, el Parlamento, es un termómetro porque debe representar las demandas de la sociedad. Entonces ahí es donde está, por decirlo de alguna forma, la tensión política, más allá de lo jurídico, que lo podemos debatir en muchos aspectos, y creo que en este primer momento, a escasas horas, no estamos en condiciones de analizar profundamente cada una de las medidas y decir si son legales, constitucionales o inconstitucionales, ¿sí? Claro. Porque hay que ponerse a ver cada una de las medidas, pero teniendo una mirada política y teniendo acá la experiencia de Santiago, me gustaría preguntarle que en función del sondeo que ya han hecho de las medidas anteriores, ¿cómo estima usted, Santiago, que va a reaccionar, digamos, el argentino de a pie frente a estas medidas que anunció el gobierno? Más allá de los cacerolazos que hemos visto, que evidentemente deben ser representativos de un porcentaje importante de la sociedad, pero más allá de eso, en función del trabajo que usted ya ha hecho y del humor que tenía la sociedad frente a esas medidas, ¿cómo estima usted que va a reaccionar la opinión pública argentina frente a estas medidas, Santiago? En principio, Martín, lo que nosotros observamos es poca resistencia a seguir en una situación compleja en cuanto a lo social por parte de la gente, no tiene mucha capacidad de aguante hoy por hoy la sociedad argentina, porque viene, no es que nazca ahora, porque viene ya de un par de años en el cual lo social, lo económico sobre todo, ha sido bastante complejo para nuestro país, para la sociedad argentina. Las primeras medidas, hasta ayer, y volvemos a repetir el tema, así han sido de cierto apoyo a las medidas del gobierno. Mucha gente pensaba que el ajuste era necesario, pero tal vez debería hacerlo por partes o haber hecho un ajuste menor, pero en general la gente no estaba tan en desacuerdo con un ajuste. El tema ha sido el cómo y la forma, pero lo de anoche me parece que no creo que el gobierno lo haya visto venir a ese cacerolazo de anoche, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde repercute mucho, porque como bien dice Martín, esa porción de gente que anoche estaba manifestándose, que numéricamente se veía mucho, pero tal vez porcentualmente representa un número bajo, pero si no es la repercusión mediática que tiene hacia el resto de la sociedad y hacia el resto del país. Entonces, en esto, y coincido con Martín, el tema de los legisladores va a ser importante, porque el legislador es el representante del pueblo, es decir, hace por el pueblo lo que el pueblo no puede hacer por sí mismo. Entonces, hoy por hoy, ¿qué va a primar en un sistema democrático? ¿El bienestar del pueblo, el bienestar de la gente, o estas medidas que apuntan a apuntalar un sistema económico, empresarial, que hemos visto que está muy peleado con la gente, ¿no? Claro. Sí, evidentemente. Martín. Sí, estaba escuchando atentamente y bueno, me parece muy interesante y creo que desde ya estoy muy ansioso de esperar que Santiago nos traiga un nuevo estudio, porque realmente esto nos va a definir la estadística, cómo posiblemente pueden pararse los legisladores frente a este DNU, ¿sí? O sea, creo que el termómetro, la importancia de conocer la opinión pública va a estar precisamente en tratar de predecir cómo se van a parar las distintas fuerzas políticas en el Congreso, que es algo complejo, porque evidentemente hemos venido hablando durante mucho tiempo con usted, Carlos, que bueno, Milei se encuentra legitimado para proponer estas reformas a la sociedad, porque fue votado con un discurso de ajuste, y fue votado con un discurso de achicamiento del Estado, y fue votado con un discurso antipolítico, por decirlo de alguna manera, que es coincidente en cierta forma con estas reformas. Ahora, muchos decíamos que no había que tenerle miedo a Milei y a un posible gobierno porque está el resorte del Congreso, que muchas de las medidas que proponía Milei debían ser debatidas en el Congreso, ¿sí? Y que ese era
el resorte institucional que podía significar un freno frente, evidentemente, a todo lo que proponía el actual presidente. Pero hemos visto también que está cumpliendo Milei con algo que dijo durante su campaña, cuando le enrostraban la debilidad política que podía tener un eventual gobierno de Milei durante la campaña, al no tener mayorías necesarias ni por cerca en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Milei contestaba que iba a gobernar por decreto más o menos, y muchos se espantaban, pero evidentemente ha llevado adelante esa impronta de una reforma que no sea gradual, sino que sea inmediata, porque el gradualismo desde su punto de vista ya fracasó al ser intentado por el gobierno de Macri, pero por otro lado debemos tener la honestidad intelectual de decirle a nuestros oyentes que este decreto de necesidad y urgencia, esta facultad está conferida, es una delegación legislativa prevista por la propia Constitución, para que la gente comprenda. El único órgano, cuerpo legitimado para sancionar leyes generales para toda la población es el Congreso de la Nación, aunque por razones de necesidad y urgencia el artículo 99 de la Constitución Nacional efectúa una delegación legislativa legal, es decir, desde la propia Constitución faculta al Poder Ejecutivo para poder despachar estos decretos de necesidad y urgencia, que ya fueron, digamos, empleados, aun cuando la Constitución no preveía esta posibilidad. En el gobierno de Alfonsín, por ejemplo, el Plan Austral se llevó adelante por medio de un decreto de necesidad y urgencia cuando no estaba contemplado así en la Constitución Nacional, y fue admitido, ¿sí? Durante el gobierno de Menem también, antes de la reforma del 94, hubieron varios decretos que le llamaban reglamentos de necesidad y urgencia, que también fueron legitimados por la justicia, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero ahora nos encontramos con, que por ahí estoy leyendo, he leído hasta Alberto Fernández, que no había hablado hace mucho tiempo, ha salido a decir que la República está en peligro. Este decreto de necesidad y urgencia que ha despachado el Poder Ejecutivo está dentro de las facultades previstas en la propia Constitución, y el primer órgano que debe efectuar, y el único, porque así lo ha establecido también la Corte Suprema de Justicia de la Nación en muchos precedentes, el único que puede efectuar un primer control sobre este decreto de necesidad y urgencia es el Congreso de la Nación. O sea, estamos dentro de atribuciones propias del Poder Ejecutivo. Es importante que se lo digamos a la gente, es decir, esa por ahí impresión que están dando algunos de que esto atenta contra la República. Debemos decir que en un primer momento estamos dentro de las facultades que confiere la Constitución, pero más allá de esto está la oportunidad, el mérito o la conveniencia de estas medidas tan extremas, que eso lo deberá analizar el Congreso de la Nación. Por eso es tan importante ver cómo reacciona la sociedad frente a estas medidas, que creo que la sociedad no está muy en condiciones de poder hacer un análisis exhaustivo de la conveniencia de estas medidas, porque evidentemente ahí va a jugar mucho también los medios de comunicación, la prensa y también los distintos actores políticos en tratar de explicar qué significan estas medidas para la vida cotidiana de los argentinos. ¿Sí? Si uno se pone a ver, por ejemplo, la realidad de los inquilinos, por supuesto que va a estar afectada por esta medida, ¿sí? O sea, si nos ponemos solamente a sectorizar y a tener esa mirada. Pero por otro lado también debemos decir que en este punto de vista las reformas que propone el DNU en el Código Civil es rescatar, digamos, la impronta liberal que tenía el Código de Vélez Sarsfield, donde el contrato entre las partes era una regla a la que las partes debían someterse como a la ley misma, es decir, era una parte, era una ley entre las partes. O también cuando habla de la posibilidad de las transacciones en moneda extranjera, que si convenimos en moneda extranjera, los contratos deben ser cumplidos en moneda extranjera. A ver, Milei dijo durante toda su campaña que él iba a pretender una dolarización de la economía, ¿sí? Lo dijo, fue muy criticado, muchos hablaban sobre si se podía, sobre si no se podía, pero evidentemente este tipo de medidas, en donde está, digamos, aceptando legalmente el bimonetarismo, por decirlo de alguna forma, en donde le está permitiendo a los particulares transar, efectuar sus transacciones en moneda extranjera, en dólares, en definitiva, va o es coincidente con lo que también votó la ciudadanía respecto de dolarizar la economía. Entonces, es muy compleja todas las materias que está regulando el DNU,
que por ahí lo criticable es eso, es que sea una reforma tan amplia, tan profunda, tan diversa, tan estructural, despachada por un decreto de necesidad y urgencia, es un poco, digamos, incómodo, ¿sí? Porque el Congreso frente a este decreto de necesidad y urgencia solamente puede aprobarlo o rechazarlo, no puede efectuar modificaciones. Claro. Entonces, es una trampa también, en ese sentido, muy compleja de resolver para el Congreso de la Nación. Es difícil negociar o consensuar eso en los términos de lo que plantea el DNU, ¿no es cierto? Martín. Sí, yo entiendo que esto quita mucho margen de negociación porque se le dice al Congreso de la Nación, acompañe o no acompañe. O sea, no hay una chance, una posibilidad de un tratamiento normal de una ley, ¿sí? Si hubiera mandado cada una de estas reformas por leyes concretas o particulares, y bueno, los legisladores podrían haber mandado a comisión algunas a estudio, otras podrían haber propuesto modificaciones o reformas, que después de un largo debate y un trámite terminan en el Poder Ejecutivo que la puede promulgar o rechazar. Es decir, debemos comprender que las reformas que propone Milei, si uno se pone a ver la primera parte del DNU, donde establece, digamos, los fundamentos de por qué estaríamos en una situación de necesidad y urgencia, que realmente es muy interesante leer la primera parte del decreto porque pinta el panorama económico de la Argentina según la visión del gobierno, y que justificaría en definitiva el despacho del decreto de necesidad y urgencia. Entonces, evidentemente que el trámite normal de atender todas estas reformas profundas, yo tampoco lo veo tan conveniente. Estaríamos debatiendo 10 años cada una de estas leyes. Claro. Entonces, una situación compleja en donde debemos, yo creo que también debemos comenzar a pensar en función de esta situación tan extrema que tensiona a las instituciones, en también reformar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia para establecer algún tipo de flexibilidad en el sentido de que el Congreso de la Nación pueda proponerle reformas a esto que plantea el Poder Ejecutivo. Hoy no lo puede hacer. Hoy se va a limitar el Congreso a aceptar o a rechazar esta ley tipo combo de leyes que están todas en una, y creo que es un poco difícil de resolver para el Congreso esa situación. Santiago y Cornejo, además de lo que pensaba, digo, Cornejo, el gobernador de Mendoza, ¿se ha expedido sobre este tema o no ha tenido ninguna actuación pública? No, todavía no ha habido ningún comentario oficial con respecto a las medidas sobre todo las de ayer, ¿no? En general venía teniendo un apoyo al gobierno nacional, un apoyo a veces crítico por algunas expresiones que ha tenido, pero apoyo al fin, pero lo de anoche todavía no se sabe. Creo que el procedimiento o el proceso legal se está cumpliendo. El decreto de necesidad y urgencia ha sido analizado por ahora muy rápidamente, ¿no? Por los distintos medios sobre todo, y establece, la pregunta que se hace es que cuánta necesidad y cuánta urgencia hay para ciertas y determinadas medidas, ¿no? Esto es lo que dice Martín. Si fuera por partes, tal vez estaríamos 10 años debatiendo todo este tipo de reformas. Vamos a ver cuánta legitimidad le da sobre todo a la gente a este tipo de medidas, y hace que los gobernadores de las provincias estén entre la espada y la pared, porque ¿qué va a hacer, por ejemplo, el gobernador de San Juan con respecto a la promoción industrial que en ese decreto se elimina? Va a pedirle a los diputados nacionales por San Juan que apoye esa medida, que vote en contra de esa medida. Lo mismo le pasará al gobernador de La Rioja, de Catamarca o de Tierra del Fuego, y así con cada una de estas medidas, ¿no? En principio es un retroceso social el tema, sobre todo laboral, que se plantea en el decreto. Yo no sé a ciencia cierta si sacar las vacaciones, como dice que se sacan el pago de vacaciones, el pago de aguinaldo, etcétera, etcétera, ayude a generar nuevos puestos de trabajo. Me parece que la gente votó en su momento pensando que todas estas medidas de Milei no iban a ser tan extremas, o que a mí en lo personal no me iba a afectar tanto.
Entonces hoy vemos que bueno, que el que paga las consecuencias de todas estas reformas no es la casta, sino son los trabajadores, los jubilados. Entonces creo que hay una ruptura en cuanto al contrato electoral que había entre las partes, ¿no? Entre el ciudadano y el candidato, que eso también hay que analizarlo, es un contrato no escrito que se da y que evidentemente Milei acaba de romperlo o de incumplirlo, o tal vez la gente lo analizó mal, porque realmente Milei está haciendo, como dice Martín, lo que dijo que iba a hacer en la campaña, ¿no? Que iba a recortar, que iba a sacar, que iba a destruir, a poner una bomba aquí, una bomba allá, y la gente tal vez pensó que eso no iba a ser y que iba a hacer otra cosa, y el tipo realmente fue sincero cuando dijo todo lo que dijo, y hoy está actuando en consecuencia. Y esta actuación por parte del presidente, que antes era candidato, es lo que anoche por lo menos a la gente evidentemente no le ha gustado, pero esta es la situación y la circunstancia en la que estamos hoy por hoy. Y se cuestiona también, Martín, que mande a sesiones extraordinarias. Alguien por ahí, escuché una opinión sobre que, creo que Sapsay lo hablaba esta mañana, con respecto a este tema. Creo que hay que agotar el tema es así, hay que agotar primero este tema, porque las extraordinarias, habiendo presentado este DNU, no parecen viables, ¿no? No he leído eso, pero le doy dentro de lo que yo comprendo y entiendo. El Congreso tiene sesiones ordinarias, ¿sí?, que están dentro de un calendario parlamentario, y una vez que se cumple ese calendario parlamentario, el Congreso puede ser convocado de manera extraordinaria por el Poder Ejecutivo o también por de las propias autoridades de las cámaras, que en este sentido creo que ya debe haber una convocatoria del presidente de la Cámara de Diputados y de la presidenta de la Cámara de Senadores para conformar la Comisión Bicameral Permanente que no está conformada, que es el organismo constitucional previsto en donde debe ser analizado en un primer momento el decreto de necesidad y urgencia. Generalmente esa comisión bicameral, que está integrado por diputados y senadores, eligen a que integren esta comisión diputados y senadores que tienen un alto y profundo conocimiento del derecho constitucional para poder evaluar el decreto de necesidad y urgencia y emitir un dictamen que se lo pasan a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Es decir, convocar, no sé lo que habrá dicho Sapsay, pero lo que yo he entendido de lo que usted plantea, establecer como condición para que el decreto de necesidad y urgencia sea despachado, previamente convocar al Congreso de la Nación, no, eso no está previsto en la ley. Es decir, el presidente, a cargo del Poder Ejecutivo, puede en cualquier momento, sí, en abril, en mayo, en septiembre, donde hay sesiones ordinarias, en cualquier momento puede ejercer la facultad de despachar un decreto de necesidad y urgencia. Es decir, no es que, bueno, yo despacho este decreto de necesidad y urgencia porque el Congreso no está funcionando y previamente lo tendría que haber llamado a sesionar. Así no funciona el mecanismo del decreto de necesidad y urgencia. Lo que legitima despachar un decreto de necesidad y urgencia es precisamente alegar una situación excepcionalísima que impide el tratamiento normal o habitual de la ley, ¿sí? Pero lo impide no desde lo institucional, no desde que está funcionando o no está funcionando, sino también desde lo que, si uno lee el decreto de necesidad y urgencia que ha despachado Milei ahora y ve los fundamentos de cuál es la necesidad y cuál es la urgencia, también entender que el procedimiento normal de tratamiento del Congreso de cada una de estas reformas llevaría a que no existiría reforma, en definitiva. Ahí estaría la necesidad y la urgencia, está invocando causas exclusivamente económicas, una emergencia económica que es la que declara también el decreto como fundamento de la necesidad y la urgencia. Es decir, necesito todas estas reformas de manera inmediata para paliar la situación económica de crisis en la que se encuentra la Argentina. Eso lo podría haber hecho aún cuando el Congreso se encuentre funcionando normalmente. Si Sapsay ha dicho, que no lo sé, que primero debía el presidente haber convocado a sesiones extraordinarias antes de despachar esto, así no lo prevé la Constitución. Claro. Bueno,
estamos en el primer día, ya está rigiendo este DNU, ¿no? Esto hay que decirlo también, ¿no? Sí, está rigiendo, tiene plena vigencia por una ley que se aprobó, no recuerdo bien el año, creo que en el año 2000, bueno, fue que era Cristina senadora nacional cuando un proyecto de ella aprobó una, digamos, reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia, en donde claramente esa ley sostiene que el decreto tiene plena validez y vigencia desde que es despachado por el presidente hasta que se expide el Congreso ratificándolo o no. Es decir, que en este momento el decreto de necesidad de urgencia y todas las reformas estructurales tienen vigencia y validez en la República Argentina. Bueno, vamos a seguir el debate, Santiago, ¿no? De lo que suceda con esto. Sí, seguramente. Creo que hay que esperar que el árbol dé sus frutos, como dicen, ¿no? Sí, claro. Hay que ver cuáles son las consecuencias concretas de esta nueva reglamentación que se anunció anoche y que, como bien dicen, ya está vigente para toda la sociedad argentina. Y ver qué grado de legitimidad alcanza, sobre todo entre la ciudadanía, porque en definitiva esto es un sistema democrático. Claro. Y acá lo que más debe importar es la consecuencia que tiene el decreto, la ley o lo que fuere con respecto a la cotidianidad de cada uno de nosotros. Creo que el Congreso está en una situación muy complicada en cuanto a apoyar este tipo de medidas, porque son muy contraproducentes en principio para la ciudadanía. Creo que los gobernadores van a tener que fijarse bien si apoyan o no apoyan este tipo de medidas, porque lo de anoche se puede volver a repetir y sabemos cómo termina, ¿no? Cacerola llama helicóptero, como dicen. Sí. Así que veremos en estos próximos días, no hay que esperar demasiado, cuáles van a ser las consecuencias, sobre todo para el entendimiento de la ciudadanía, para el entendimiento del argentino de a pie, si cree que esto es bueno, si cree que esto es malo para su vida, si va a haber una mejora o esto es la profundización de una división social muy parecido a lo que sucede en el resto de Latinoamérica, donde prácticamente no existe clase media. Hoy por hoy estas consecuencias afectan y principalmente al sector de la clase media, de los trabajadores, de los jubilados, y bueno, veremos, creo que en poco tiempo, ¿no?, si esto puede tener luz verde entre la gente o no. Claro, y digamos, la emergencia previsional, Martín, ¿tiene alguna consideración de tu parte? La verdad que no he podido leer si hay alguna modificación al régimen previsional. No he leído, no sé si Santiago, pero creería que no he escuchado ni he leído nada, no he leído punto por punto toda la regulación que hace el decreto todavía, pero no he escuchado ningún titular que haga referencia a una modificación del régimen jubilatorio, ni que haya pasado a un régimen tipo de capitalización, a SJP, ni nada por el estilo. Creo que en lo que respecta a reformas previsionales no he leído que haya introducido cambios del decreto. No sé si Santiago ha leído algo por ahí. Sí, anoche lo escuchaba al diputado nacional Sergio Palazzo, que es además el titular de la bancaria, en el cual él manifestaba que el decreto establece una reducción del 0,5% del régimen jubilatorio en general, lo que significaría una disminución de por lo menos el 10% en los haberes jubilatorios. Es decir, muy parecido a aquel descuento que hizo en su momento Patricia Bullrich cuando era ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa, ¿no? En principio sería eso en cuanto a lo previsional, un descuento de prácticamente el 10% en los haberes jubilatorios. Mire usted, yo había entendido que era de los aportes y que a ver, para que la gente comprenda, el fondo del ANSES se compone en definitiva con los aportes que hacen los trabajadores activos y obviamente los aportes que hicieron en su momento, si es que quedan los trabajadores pasivos que se jubilaron.
yo tenía entendido que introducía reformas respecto de los aportes patronales, pero no esto que me dice... Sí, los aportes patronales también sufren una reducción. Y creo que esa reducción de los aportes patronales termina en consecuencia también... Ahí está, ahí enganchamos entonces eso claro, que usted nos está diciendo. lo que dijo anoche por lo menos Sergio Palazzo, ¿no? Esto, hay que ir al papel y fijarse concretamente qué es en definitiva lo que persigue el decreto, pero en principio anoche, y puedo reiterar, la fuente de información, Sergio Palazzo, el titular de la bancaria y actual diputado nacional, decía que la consecuencia final de esta modificatoria sería el 10% de reducción de los haberes jubilatorios. Vamos a ver cómo esto es muy importante, claro. Disculpe Carlos que lo haya interrumpido porque ahí es como se entiende, ¿sí? Para que comprenda nuestro oyente, ¿sí? No es que el decreto haya establecido reducir en un 10% los haberes jubilatorios, sino que ha establecido una reducción de las cargas previsionales que pesan sobre el trabajo, sobre los empleadores concretamente, y eso tendría como consecuencia, según lo que manifiesta el diputado, tendría como consecuencia una disminución del haber jubilatorio que, bueno, pero no ha establecido el decreto de necesidad de urgencia una reducción del 10% de los haberes jubilatorios, eso que quede claro. No es una decisión directa del decreto, sino sería una consecuencia por parte de la aplicación de la norma. Bien. Bueno, ¿viene mañana San Juan, Santiago? Creo que sí, así que mañana... vamos a estar atentos. Te estoy llamando para juntarnos. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Santiago. Bueno, muchas gracias, Carlito, y un saludo grande, Martín. Bueno, muchas gracias, Carlos, gracias, Santiago, y mañana cuando venga sepa comprender, como dice el presidente, no hay plata, nos vamos a comer una factura nada más, Santiago, y pensamos en seguirlo con un asado, pero van a hacer una factura. Bueno, una facturita no está mal. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, nos retiramos, esto ha sido todo por hoy, esto fue la caleta política, bueno, con estas repercusiones que queríamos, bueno, al menos ilustrarnos sobre qué puede suceder. Bueno, esto es el primer día de 336 capítulos que tiene esto, todo un tema, habrá que ir viendo cómo va repercutiendo en cada lugar. Al parecer esto está, oficialmente está vigente, pero vamos a ver las consecuencias políticas que tiene también esta herramienta.